No, no vamos a decir ninguna mentira, o sea que todo Una está bien. pregunta técnica. ¿Apagamos micros todos si no Eh, intervenimos, no? yo diría que mejor sí, por el hecho de que como somos muchos, a lo mejor se distorsiona el sonido, no funciona igual, entonces quizá lo mejor sería que cuando esté interviniendo una persona, el resto, o no, si no os acordáis tampoco pasa nada, pero que tengamos Vale, el vale. micrófono apagado, ¿vale? Muy bien. Vale, pues si os parece bien, es que ya estamos en directo, que no os he dicho nada. Bueno, pues chicos, hoy prendemos la chispa con un debate súper, bueno, del que estamos bastante orgullosos. Vamos a hablar sobre investigación y ciencia en el panorama de España, pues como podéis ver, con una parrilla de invitados muy grande. Hemos tenido pues un montón gracias a Dios, de asociaciones que han querido colaborar con nosotros. Eh, y bueno, pues voy a pasar a presentar a los invitados, si os parece bien. Pues los invitados tenemos aquí a, a Mario, que representa a la Marita Roja, que es un recién doctorado en biociencias moleculares. Tenemos también a José Manuel Pérez, que representa a FPU Investiga, que actualmente trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela. A Zulema de Investigal, que también trabaja allí en la Universidad de Santiago de Compostela como postdoctoral, y que por supuesto Investigal pertenece la gran comunidad de asociaciones de ciencias que participa en Marea Roja, ¿no? Como por ejemplo pues otras asociaciones que veremos más adelante. Federico, que tenemos aquí, Federico de Ginte, de Investigadores de Tenerife, está actualmente trabajando como FPU en la Universidad de La Laguna, allí en Tenerife. Eh, Daniel Hernández, que es escritor y bueno, y es geólogo, tiene varios estudios sobre vulcanología, además ya le conocemos de otras tertulias en las que ha participado. Eh, Tenemos también a Guillermo Muñoz, representando a Piratas de la Ciencia, que es físico, eh, y que, bueno, que actualmente está trabajando en Valencia, que es precisamente bueno, de donde trabaja su asociación. Eh, También a... Perdona chicos, que es que me están diciendo un momentito. Me están diciendo que hay problemas con el streaming, no sé yo si es verdad o no. Dejadme que lo consulte. Lo siento, perdonad por cortar el hilo de esta manera, lo siento un montón. Vale, continúo, vale, genial. Bueno, presento también a Natalia Martínez, que viene representando a Ciencia con Futuro, otra asociación que también participa en Marea Roja, actualmente está trabajando como profesora ayudante y como investigadora postdoctoral en la Universidad de Alicante. Tenemos también a Pedro Castiñeiras, que es profesor de Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Es geólogo, se dedica principalmente también a tareas de divulgación, más allá de la enseñanza que realiza. Y bueno, y finalizamos la parrilla de colaboradores con Nahum Méndez Chazarra, que bueno, que es mejor conocido en internet por denominarse un geólogo en apuros. Como sabéis, pues es divulgador, principalmente sobre temas de ciencias geológicas, y bueno, y tiene una amplia comunidad también que le sigue fielmente. Si os parece, pues comenzamos.
Hemos preparado 3 bloques temáticos aproximadamente para que se pueda hablar de esta amplia gama de temas que, bueno, que es muy grande, a ver si podemos abarcarla todo en esta horita y media que tenemos. Y bueno, vamos a comenzar, si os parece, con la parte de inversión, y me gustaría saber cuál es la opinión de los ponentes sobre, pues, cómo valoraríais vosotros la actual inversión pública que hay en ciencia a nivel de Estado, a nivel estatal. Si quiere comenzar, por ejemplo, Daniel. Bueno, pues yo, si lo resumiría en una palabra, diría deficiente. E insuficiente también. Siempre vamos a pensar que la inversión en ciencia va a ser insuficiente porque siempre vamos a pedir más, me parece lo correcto, y en este caso España es que invierte muy poquito. Yo conozco, por ejemplo, yo mismo, me encantaría poderme dedicar a la ciencia, soy creo que de los que estamos aquí, de los pocos que no se puede dedicar realmente a la ciencia, que tiene que buscarse las castañas de otra manera, y como yo hay un montón de gente que tiene un perfil más o menos investigador o que ha podido hacer cosas, pero que tiene muchísimas dificultades para poder crear una carrera investigadora como tal. Uh-huh. Sí, bueno, o sea, estoy completamente de acuerdo. No sé si, por ejemplo, quiere continuar José Manuel. Vale, ahora sí. Que me tendré que acostumbrar a lo del micrófono. A ver, yo creo que simplemente este punto podría dar para un debate entero, ¿no? Pero un poco resumiendo, evidentemente creemos que la inversión en ciencia pues está, bueno, tanto los científicos y el sistema está, a nuestra forma de verlo, infravalorado, y a su vez eso creemos que hace que también la inversión en ciencia pues esté en números que creemos que son mínimos y que bueno, deberíamos aumentar de manera evidente. Creemos además que esta inversión que la inversión en ciencia tenemos muchas veces miedo de que nunca sabemos. Yo creo que el gran problema es, ahora parece que por los fondos europeos y por bueno, otras razones, parece que están dando un empujón, pero bueno, esto nos enlazaría luego con otro debate de la temporalidad de esta inversión. Y justo lo que comentaba Daniel es que cuando decía que él no se puede dedicar a estas tareas investigadoras de forma remunerada, que bueno, a nuestro entender es la única forma en la que uno tiene que hacer cualquier trabajo, es una pena, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de los problemas que tiene la ciencia para los que estamos en ciencia, pero no nos tenemos que olvidar que hay muchísima gente que no tiene la oportunidad justo por esa infrafinanciación del sistema de ciencia. Yo creo que da para que hablen otros compañeros. En esto sí que vamos a coincidir. Bueno, en esto y en muchas cosas, y no porque seamos muy, muy amigos, que yo creo que todos nos llevamos bien, pero porque creo que el sistema de ciencia, lamentablemente, tiene lagunas y tiene unos déficits en los que solo podemos estar de acuerdo. Uh-huh. Vale, de acuerdo. Me gustaría también conocer la opinión de Mario, si le gustaría. Sí, o sea, la financiación siempre va a ser insuficiente porque, bueno, es un problema histórico que tiene España. Pero yo creo que por hacer un poco de historia, España iba medio bien a partir de 2008, tenía unos rangos de inversión que estaban equilibrados con la media europea. Cuando llegó la crisis, se recortó como si no hubiera mañana, creo que se quedó en 1,2, no creo que bajó del 1% en el PIB, pero fue una inversión ínfima. Y bueno, pues es cierto que yo creo que, vamos, desde 2019 hay una cierta intención de ir recuperándose, pero que los los presupuestos que se han presentado este año, es cierto que sí que tienen más dinero, o sea, tienen más dinero que en 2018, según lo que dice Comisiones Obreras, un 75% más, pero realmente a nivel de inversión en ciencia pública es deficiente, o sea, se queda igual. O sea, esto es importante porque no es lo mismo, no es la cantidad de dinero que se dedica a nivel de PIB, que eso es un anuncio que hace un político y que queda bien. Ese dinero, cuánto va del capítulo 1 al capítulo 7, y cuando tú miras ahí, que es lo que financia grupos de investigación y financia OPI, financia universidades, financia grupos de investigación, doctorandos o gente como Daniel que no ha podido entrar a la carrera investigadora,
pues muy deficiente. No tengo datos, creo que era un 25% del presupuesto que se invirtió en 2009. No tengo el dato seguro porque lo he mirado ahora, pero en definitiva, pues la apuesta por el I+D puede ser que se esté produciendo, pero la apuesta por un sistema de I+D público, que es lo interesante, desde luego es muy tímida. Genial. ¿Y Pedro? ¿Pedro qué opina sobre esto? Bueno, yo como decía José Manuel, aunque no nos conozcamos y no tengamos así ningún tipo de relación, efectivamente vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque en España clásicamente ha habido muy poco interés en ciencia, ¿no? Y eso pues lo venimos arrastrando desde que la ciencia existe como un ente que se puede reconocer, ¿no? Y bueno, otra cosa que decía Mario también sobre ese dinero que se dedica a la ciencia, a qué partidas va, pues también es un tema interesante porque, bueno, digamos que hay varios tipos de ciencia, ¿no? Ahora está muy de moda la biosanitaria con el tema de la COVID y toda esta historia, pero hay un montón, y luego tenemos el tema del I+D+I, de investigación y desarrollo, que quiere implicar a las empresas de tal manera que lo que se favorece es una ciencia, digamos, aplicada, ¿no? Una ciencia útil, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, pues tenemos un montón de ramas de la ciencia que no tienen una aplicación directa, o por lo menos no tienen una aplicación en el momento en el que tú te planteas la investigación, ¿no? Sino que, bueno, pues con el tiempo, pasado el tiempo, pues a lo mejor a alguien se le enciende una bombillita y le da una aplicación, como fue el caso, por ejemplo, del CRISPR, ¿no? De esta técnica de replicación de ADN o, bueno, como sea la técnica en cuestión, que nació de una investigación aparentemente básica y anodina, que nadie daba un duro por ella, y de repente ahora es el sumum de todo, ¿no? Entonces, ese también es un problema, ¿no? El darse cuenta de que la ciencia básica no tiene que dar resultados, que es lo que busca mucho el dinero público, ¿no? Que dé resultados, que dé algo visible, porque ellos luego lo pueden vender, como que mira, esto lo hemos conseguido nosotros. Pero es que la ciencia no funciona así, funciona a que tú das dinero y ya veremos qué pasa. O sea, sabemos qué cosas van a pasar, pero en qué lugar de lo que estamos dando va a ocurrir, no lo sabemos. Entonces, esa incertidumbre que acarrea la ciencia, yo creo que les cuesta mucho a los políticos entenderla y es un lastre para favorecer una ciencia que sea, pues eso, inclusiva de todo el mundo, que tenga en cuenta todas las ideas que se puedan plantear independientemente de su utilidad o no, y a todas las ramas independientemente de que vayan a ser útiles o no. Bueno, y Nahum, no sé qué pensará también de... Bueno, yo como todo, yo estoy de acuerdo en que hay una excesiva infrafinanciación de la ciencia y creo que eso es algo que nadie tiene ninguna duda, sobre todo en el mundo científico. Mucha gente podrá decir, bueno, es que hay otras ramas que también requieren financiación, pero depende también de hacia qué modelo de país queramos llegar. Pedro comentaba estupendamente que a veces hacemos ciencia básica que hoy no da ningún resultado, ni salen fuegos artificiales, ni copa quizá las noticias de los periódicos, pero igual dentro de 10, 15 o 20 años eso puede tener una aplicación. Y si no invertimos en ciencia, incluyendo la ciencia básica, nunca vamos a poder aspirar pues, a poder aspirar a un modelo diferente, sobre todo económico, ¿no? Porque al final nuestro país parece que se esté centrando en poner todos los huevos en la misma cesta. Vamos a converger hacia un modelo de país en el que se va a invertir muchísimo en hacer carreteras muy bonitas, redes de transporte muy bonitas, que son necesarias, pero y cosas que se ven, asfalto, iluminación maravillosa, calles muy bonitas, pero sin embargo la ciencia, que es lo que luego va a repercutir en el bienestar de los ciudadanos, como es una carrera a largo plazo y no es algo que pueda llenar las portadas de los periódicos más importantes, pues realmente parece que bueno, se financia un poco, se sube la financiación ahora un poco más porque llegan fondos europeos y así se consigue un poco aplacar pues el cansancio también de los estamentos científicos,
pero realmente parece que nada ha cambiado, ¿no? Y eso también es duro. Esa sensación de hartazgo, pues al final se va perpetuando con el tiempo. Ujú. Y Federico, me gustaría que también intervinieses. Pues yo me sumo a todo lo que ha dicho, bueno, todo lo que han dicho los compas aquí, y bueno, pues deficitaria, y ya no solo en términos de inversión absolutos, sino porque es lo que han dicho, que eso queda siempre muy bien cuando dices, no, estamos invirtiendo un tanto por ciento del PIB, bueno, que si escuchas esta noticia descontextualizada, pues siempre suena muy bien, el marketing, al fin y al cabo lo que tiene es eso, pero aparte de que no es solo lo cuantitativo, sino que tiene que ser también lo cualitativo, es decir, cómo, en este caso, bueno, pues nosotros investigadores, cómo son nuestras condiciones, cuáles son las perspectivas que tenemos hacia el futuro, y además, pues, esto tiene que ver muchísimo con la planificación. Es decir, yo creo que yo estoy empezando y ya estoy bastante harto de que todas las medidas sean a corto plazo. Es decir, no existe una mirada, o si existe, desde luego, no, supongo que por cuestiones partidistas que a nosotros nos exceden, pues no se quiere ver un sistema, o no se quiere remarse un sistema de investigación que dé frutos. Y esto pasa pues por todo lo que han dicho muchos ponentes aquí, es decir, desde diferentes ramas, es decir, diversificar y apostar, pues no siempre por lo que creemos que se puede monetizar instantáneamente, sino por algo que puede ser aplicable pues dentro de qué tiempo. Pero claro, eso es lo que entendemos nosotros porque hacemos ciencia y estamos de dentro. Pero claro, cuando a lo mejor nos sentamos con una persona que gestiona, siempre es mucho más complicado no hacerles entender esto, porque yo creo que es suficiente fácil de entender, sino hacerles entender que beneficia a la sociedad y no beneficia pues a lo mejor directamente a ellos. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de los cuellos de botellas que hay desde etapas predoctorales a postdoctorales, que son cosas que tampoco entiendo, cómo el Estado puede invertir tantos y tantos contratos para después nada más comenzar a echar gente, por la que realmente ya has invertido. Es decir, consigues un contrato predoctoral, pero luego tienes, por ejemplo, entre los FPU del Ministerio de Universidades y los FPI del Ministerio de Ciencia, entre ambos suman casi 2.000 contratos. Vale, cuando tú pasas a la etapa postdoctoral, si no consigues ningún pues, puesto en categoría de ayudante doctor y demás, si quieres seguir pues por contratos que dan los ministerios, en este caso únicamente el Ministerio de Ciencia, ya pues diezman los contratos, es decir, pasan a unos 1.000 y pico. Entonces, cuando analizamos esto fríamente, realmente todas esas personas que han sido formadas y que el Estado ya también ha invertido en ellas, ¿a dónde van? Es decir, son cuestiones de la planificación que tampoco logro entender, y no solo ocurre a nivel estatal, sino, por ejemplo, en Canarias, bueno, tenemos un reciente, pues, muy programa postdoctoral, bastante bebé, que ocurre lo mismo, es decir, de las FPI del gobierno de Canarias pasas a los contratos postdoctorales y de nuevo a quedarse gente por fuera. Pues estas son cuestiones de esta etapa que también deberíamos de ligar a la inversión con la planificación del sistema de ciencia. Uh-huh. Genial. ¿Y Zulema? Vale, voy, perdón, que no daba encontrado ahí para el micrófono. Bueno, pues poco más que añadir. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros. Creo que la ciencia debería ser un pilar básico en la economía de cualquier país, y creo que eso en España no se ve. Aquí lo que comentaba ahora desde Ginte, que realmente los políticos le encanta, ¿no?, ahora vender, porque ahora escuchamos a la ministra, es la mayor inversión en ciencia de la historia. Sí, pero es cortoplacista, son 4 años, porque realmente son cada 4 años las elecciones. Entonces, claro, o sea, tenemos un problema que, como comentaban también antes, pues yo creo que desde que no sé, existe ciencia en España, es algo que vamos cada 4 años pensando en qué vamos a hacer,
y al final pues es pérdida de dinero porque estás invirtiendo dinero público en formar a gente que al final pues acaba fuera del sistema. Y respecto también que comentaba Mario sobre el PIB, me hace mucha gracia porque siempre admiramos a países como Alemania y otros países que tienen, es verdad, que invierten muchísimo en ciencia, pero claro, es que invierten casi un 3% del PIB, cuando aquí en España creo que es un 1,3, y también depende de las comunidades autónomas. En Galicia, por ejemplo, no llegamos ni al 1%. Entonces, claro, lo admiramos a esos países, pero después aquí no se mete el dinero, solo se piensa en eso, en vender para que me voten estos 4 años y después, chao. Entonces, bueno, yo creo que el problema pues viene desde muy atrás y que tampoco se están poniendo soluciones, o sea, ninguna solución encima de la mesa. Y ya está, ya dejo al resto de mis compañeros. Nada, no te preocupes. Genial. Bueno, Guillermo, si quiere intervenir también. Hola, buenos días. Pues, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, por supuesto, y para intentar dar una visión distinta, voy a intentar, o por aportar algo nuevo, si se puede, responder a la pregunta de por qué tenemos infrafinanciación, ¿no? Y lo podríamos dividir en 3 puntos, ¿no? ¿Qué significa que estemos infrafinanciados en investigación científica? Y es que la financiación no solo es dinero, sino que concretamente en España se relaciona con muchas cosas, ¿no? Aparte de las cosas generales que ya se han puesto, la dependencia temporal o la planificación de la carrera, etcétera, que eso es general y transversal a cualquier país. En España es que además tenemos una complejidad científica que es enorme, ¿no? Que tenemos un sistema donde tenemos perfiles laborales de todo tipo. No solo estamos hablando de científicos, investigadoras, sino también técnicos, gestores, divulgadores, ¿no? Entonces, tener dinero significa poder planificar bien toda esa complejidad. Por ejemplo, programas que tenemos que gestionar, hay infinidad y no solo estatales, sino también territoriales, ¿no? Entonces, hay un sistema científico muy complejo que, por supuesto, la financiación va a ayudar a hacerlo más ágil, a hacerlo más potente y a que esté más consolidado. Por otra parte, también quería decir, ¿qué quiere decir infrafinanciación? Pues hemos hablado de PIB, pero claro, PIB lo que tenemos que hacer es compararlo con otros países. Entonces, España, que es un país potente económicamente, deberíamos podernos comparar con pues, Alemania, Francia, etcétera, y sin embargo tenemos otros países que son mucho menos potentes económicamente y dedican un porcentaje mayor. Entonces, eso no es casual. Eso no es casual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué España, siendo una potencia económica, dedica un porcentaje de PIB que es más bajo que el que puede ser Portugal o Grecia, ¿no? A mí me parece que ahí es donde tenemos que buscar las razones de por qué España invierte tan poco en ciencia, ¿de acuerdo? Y esto ya es una interpretación, ¿no? Pues podríamos buscar enlaces con otros sectores. Hay otros sectores, por ejemplo, el turismo en España es la fuente donde se llena la boca de decir que es el motor económico. Pero ¿quiere decir eso que los trabajadores en el turismo son gente bien pagada, con puestos estables, etcétera? Pues no, realmente no. En ciencia, a mi modo de ver, lo que hacemos es generar un sistema científico muy potente, porque España es un sistema científico muy potente, pero con unos recursos muy limitados. Y eso creo que nos enlazará con otros puntos que vamos a hablar ahora, como la precariedad, ¿no? Donde creo que se está compitiendo por una precarización. Y eso nos enlaza, que es muy importante, con otros sectores, porque no es un problema solo de la investigación, que lo es, sino que también es un problema transversal en España. Bueno, y por último me gustaría también conocer la opinión de Natalia. Sí, bueno, pues yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y sobre todo en esto último que hablaba Guillermo sobre la complejidad de nuestro sistema de investigación, ya no solo el de España, sino el de todos los países. Es que la ciencia o cómo se hace ciencia es complejo y en el caso de España la precariedad de los que hacemos ciencia y sobre todo la poca inversión es que el dinero que se destina, o sea, tenemos que dividir cuánto dinero se le da a los investigadores para que lleven a cabo la ciencia, que por supuesto es muy poco y en comparación con otros países es una lástima, y además cómo esos investigadores tienen que hacer ciencia, con qué contratos y en qué condiciones. Así que tenemos dos problemas. Primero, la ciencia está
por un lado, se tiene que hacer con muy poco dinero, o sea, contamos con poco dinero para llevar a cabo proyectos de investigación. Partimos con una financiación pésima de proyectos, como decíamos antes, ya no solo de ciencia básica, que tiene que estar también financiada, sino también de ciencia aplicada. Es que en España se financian proyectos con 40.000, 50.000 euros al año, cuando en otros países estamos hablando de 3 y 4 veces más. No se nos puede pedir a los científicos que hacemos ciencia en España que estemos a la vanguardia o que nos comparen con otros países cuando el dinero que nos dan para hacer ciencia es 3 veces o 4 veces menor. Eso por un lado. Pero es que por otro, ¿en qué condiciones trabajamos los científicos? O sea, una precariedad laboral incomparable también con otros países. Y yo creo que junto a la complejidad de los diferentes perfiles, ¿no? Como hablábamos antes, técnicos, servicios centrales de investigación, y todo esto es cómo se gestiona ese dinero. O sea, hay poco dinero para hacer ciencia y está, en mi opinión, y creo que compartida por mis compañeros por lo que he oído, mal gestionada también. Necesitamos una gran inversión en ciencia y que ese dinero se gestione bien para que llegue tanto a los investigadores en forma de contratos no precarios, en forma de contratos no temporales y además que ese dinero sirva para realizar proyectos de investigación competentes y a largo plazo, no cortoplacistas, no como decía antes Zule, con 4 años me quito las elecciones por delante y ya está, y yo doy mucho dinero y que ya se apañen para gestionarlo los demás. Y yo creo que esto es pues el principal problema que tenemos. Vale, para finalizar el turno, Mario había pedido que quería añadir una cosa, si le parece bien. Yo un par de cosas respecto a lo que decía Guillermo sobre que esto no es casual. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que España se integra en el sistema de I+D tardío. Eso sí que lo comparamos al resto de los países de la Unión Europea, es en los años 80, mientras que el resto de los países tienen un programa de I+D decente pues a partir de los 40, cosas del franquismo. Esto es el sitio donde vivimos y es lo que es. Pero a partir de ahí yo también creo que hay una presión porque o sea, está muy motivado en qué sectores es competente España económicamente. Por ejemplo, en Madrid sí que somos punteros en investigación en temas de seguridad bancaria, porque tenemos unos bancos, tenemos un sector bancario que es potente a nivel internacional y que está metiendo dinero. O sea, quiero decir que no podemos desligar muchas veces tampoco la ciencia de cuál es la realidad económica. Y estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Y la segunda puntualización que yo quería meter es que muchas veces nos metemos con el gobierno y hay que hacerlo porque el gobierno de la nación tiene competencias directas con ciencia y tiene competencias directas con investigación, pero también hay una realidad territorial que habría que analizar y que habría que hablar pasito por pasito. O sea, quiero decir, las universidades son competencia autonómica, hay un gasto de I+D que es muy desigual en España. País Vasco y Cataluña meten bastante dinero a la investigación. Madrid, por ejemplo, vive completamente de los subsidios estatales, la subsidia, Ayuso, o sea, es así. Entonces yo creo que hay realidades que sí que también habría que cuando se habla de ciencia, o de investigación, perdón, no de ciencia, porque hay otro tipo de investigaciones, yo creo que también convendría meter el marco territorial. Y poco más, disculpad. No, pues nada, yo simplemente pues daros las gracias a todos. Sí que es cierto que ha habido puntuaciones muy interesantes, sobre todo eso, hablando de esta reducción que ha habido con respecto a inversión, con la poca inversión que hay también en ciencia básica, que al final pues es ciencia que está más destinada hacia el largo plazo, hacia el sentido de que pueda ser útil de aquí a unos años y no que tenga un efecto inmediato. Y sobre todo me ha gustado mucho la última intervención de Mario. Sí que es cierto que siendo las universidades uno de los mayores centros de investigación que tenemos dentro de lo que es el país, el que dependa del nivel territorial, pues lógicamente debería hacernos plantear de que quizás se debería regular algo a nivel estatal, de manera que por parte de las comunidades se invierta un mínimo también en esta investigación, ¿no? Si os parece, pasamos con la segunda pregunta, que dice: a nivel de inversión, ¿consideráis que se da un tratamiento justo entre el trabajo de laboratorio y el trabajo de campo? Pues si quiere intervenir, por ejemplo, primero Federico. Perfecto, yo voy a sumarme a lo que se ha comentado antes. Bueno, yo realizo mi tesis doctoral en lingüística, entonces dentro de las humanidades. Y quería pues también comentar que, bueno, aunque en lingüística sí se puede dar
diferencias entre lo que puede ser pues una salida, ¿no?, a elicitación de datos de campo o trabajo en laboratorio, pues no siempre se da, y en otras áreas de humanidades pues es muy difícil también hacer una separación tan clara sobre conceptos como trabajar en un laboratorio o salir a recoger muestras de X tipo que se dan pues fuera del entorno, vamos a decir, de la sede del entorno laboral. En cuanto a esto, pues un poco aplicando lo que acabo de comentar, cuando realizamos pues cualquier tipo de trabajo, es decir, tanto a nivel pues de laboratorio o trabajo de campo, que trabajo de campo pues podemos encontrar sobre todo en nuestras ramas bastante, enfoques pues antropológicos o dependiendo pues de los métodos de investigación que estemos aplicando, al fin y al cabo es una parte pues vital de nuestro proceso de investigación, y el tratamiento, dependiendo de también donde encajes, pues suele ser desconocido pues, por mucha parte de la gente. Hay gente que ahora ya, abstrayéndonos un poco de cuestiones internas nuestras que sí podemos conocer, pero bueno, sí hay mucha falta a nivel de sentarte que nos ha pasado, a nivel de sentarte con personas pues que gestionan pues comentar todo este tipo de cuestiones, de decir, existe pues un trabajo que se puede realizar fuera, otro trabajo que después lleva dentro. Dentro de las universidades, pues sí es verdad que los trabajos que se suelen realizar fuera, trabajos de campo, sí los suelen pues reconocer como cuestiones, o sea, como horas laborales, pero porque es que lo son, es una parte fundamental. Y bueno, si algunos de mis compas me quieren echar una mano en esto, porque yo tengo poco más que añadir a título personal por cómo desarrollo yo mi propia investigación, que no existe una división tangible entre ambas, sino pues son métodos de investigación diferentes que quizás a ciencias pues biológicas y demás sí puede responder más. Uh-huh. Bueno, no sé si Pedro, por ejemplo, le gustaría añadir algo o rebatir lo que ha dicho el compañero, o no sé si alguien tiene algún especial interés por alguna respuesta directa. Bueno, digamos, si quieres te comento yo algunas cosas. Claro, sí, sin problema. A ver, el tema es que, bueno, nosotros en geología tenemos tanto trabajo de laboratorio como trabajo de campo, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues lo que yo pueda decir en lo que yo trabajo, pues no podría encontrar así mucho problema, salvo que, por ejemplo, pues digamos que muchas veces los laboratorios no están accesibles, o sea, no tenemos laboratorios en España para las técnicas que queremos usar, entonces nos tenemos que ir fuera, y se invierte muy poco en laboratorios buenos, y de hecho hace poco, bueno, hace unos años un equipo de investigadores de la Universidad de Granada pues consiguió traer un aparato espectacular, que es una técnica de datación de rocas que es una cosa única en el mundo, ¿vale? Y les costó muchísimo trabajo, y yo recuerdo que estuvieron visitando diferentes centros de investigación en España para pedir colaboración, para decir, oye, si apoyáis este proyecto y ponéis algo de dinero, pues tendréis acceso a esta técnica con menos coste, ¿no? Y yo creo que no consiguieron apoyos de ningún sitio, o sea, fue algo realmente horrible, ¿no? Entonces, pues cuidamos muy poco el tema de lo que son los centros de investigación, ¿no? De los laboratorios, ¿eh? Y luego, con respecto al trabajo de campo, pues tengo que comentar algo que me hubiese gustado comentar en otros lugares, pero bueno, por un poco de cuidado no lo hice, pero por ejemplo hemos visto cosas en esta erupción de La Palma, por ejemplo, pues ver los materiales con los que tenía que trabajar la gente que estaba allí trabajando, ¿eh? O sea, yo cuando
veías a los investigadores del IGME recogiendo una muestra de una farola con una botella de agua mineral, pues yo digo, ¿pero para qué la recogéis si eso no vale para nada? O sea, si tienes que coger un bote hermético que esté limpio o sea, o por ejemplo, ¿cómo te acercas a una lava en manga corta? O sea, ¿no tenéis EPIs o no va a venir un ministro a darte material de trabajo? ¿Solo va a ir allí a hablar? O sea, entonces, pues en ese sentido fue un espectáculo realmente bochornoso. O sea, yo algunas cosas que veía decía, pero esto, o sea, ¿esto qué es? Llega alguien de prevención de seguridad en el trabajo y echa a todo el mundo de allí. O sea, pero con una colleja, o sea. Entonces, pues digamos que bueno, que es un tema variado, ¿no? En tu mundillo, en mi mundillo en concreto, pues digamos que no tiene así mucha importancia, pero luego te das una vuelta por ahí y ves las cosas que ves y alucinas, ¿no? Y dices, esto está fatal todo, o sea, entonces, bueno, era simplemente comentar eso. Pues muchas gracias, Pedro. No sé si... O sea, he visto que había varias personas que tenían cierto interés en hablar. Zulema me parece que quería intervenir. Bueno, Guillermo, yo primero... Sí, vale. Nada, pues es que este tema me toca bastante de cerca. Yo soy bióloga, pero trabajo en medio ambiente. Y nosotros lo que hacemos es analizar la contaminación ambiental. Claro, tú para vender esto, o sea, el primer problema es la temática. Tú si dices que vas a estudiar Alzheimer o cáncer, bueno, evidentemente, porque son investigaciones que tienen una repercusión muy, muy grande en la sociedad, todo el mundo te da dinero. Pero claro, por ejemplo, contaminación atmosférica, pues mueren 500.000 de personas en Europa al año por culpa de la contaminación atmosférica, pero eso no vende. Entonces yo creo que primero muchas investigaciones que se hacen en campo, el primer problema que tienen es la temática, no vende hacia la sociedad o no sabemos llegar a la sociedad para que vean la importancia que tiene. Y segundo, tampoco se tiene en cuenta el tiempo que tardas en hacer todas estas investigaciones, porque yo trabajo con organismos, entonces yo tengo que ir al campo, tengo que poner un experimento, a lo mejor tiene que estar 4, 5, 6 meses, incluso un año en el campo, después me lo traigo al laboratorio y hago el trabajo de laboratorio. Claro, tampoco se tiene en cuenta si te comparan con trabajos que se hacen en biomedicina o otras temáticas, que simplemente estás pues dentro de tu centro de la facultad y que a lo mejor en 1 o 2 semanas ya tienes un trabajo. O sea, no se tiene en cuenta. O sea, son dos cosas. No se te cuenta la temática, no vende, y el tiempo que tardas en hacer el trabajo. Y tercero también, lo que comentaba Pedro, el nivel de inversión, porque a veces hay cosas que yo voy al campo y las cojo con materiales que tengo yo en casa o porque me compro yo algo con mi dinero, porque no siempre consigues proyectos, porque no venden, para poder hacer lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es un problema bastante gordo, pero que a lo mejor no somos capaces de visibilizarlo bien la gente que trabajamos también en el laboratorio y campo, o bueno, o no sé, o realmente es que no sé cuál sería la solución. Yo intento siempre hacer divulgación, ¿no?, para llegar más a toda la sociedad. Cuando hacemos los proyectos intentamos vendérselo de la mejor manera para que lo vea, ¿no?, el Ministerio, que son los que sacan las convocatorias, o la Xunta de Galicia, pero no somos capaces de llegar, la verdad. Uh-huh. De acuerdo, pues si quiere intervenir Guillermo ahora, y después me gustaría ver si podéis responder a una pregunta muy interesante que ha preguntado alguien del chat, si os parece bien, que intervenga Guillermo y después vemos cómo... Sí, yo quería dibujar, porque la división entre trabajo de campo y trabajo de laboratorio, dependiendo de qué área o no existe o es lo mismo, ¿no? También quería introducir un poco el debate de qué se espera de una investigación teórica o más aplicada, o de básica y fundamental, o algo que está más metido en el sector productivo, ¿no? Que eso creo que, independientemente de si es humanidades o ciencia experimental, sí que nos compete, ¿no? Y creo que la palabra fundamental ahí, que liga todo, es útil, ¿no? ¿Qué es lo que es útil? Y me da la sensación que la palabra útil desde hace pues ya décadas, ¿no?, tienen una connotación específica de lo que se considera útil y hemos estado vehiculados por esa palabra, pero creo que precisamente la situación actual de pandemia nos ha puesto de frente que esa palabra es mucho más complicada, ¿vale? Que lo que es investigación fundamental las vacunas han venido de una investigación en ARN
que se consideraba básica, que era una investigación fundamental, pero que en un determinado momento ha sido útil, ¿no? Entonces, no se puede desvincular, como hemos desvinculado esa utilidad a un sector productivo muy limitado, cuando en realidad esa utilidad es mucho más compleja. Y añadiendo una capa de complejidad, es que además a esa utilidad tenemos que enfrentarla con una cuestión ética, ¿vale? Hay un artículo que se llama Ciencia sin conciencia, de Víctor Bermúdez, de hace poco, que nos habla de cómo hay que relacionar esa investigación aplicada con una cuestión que nos enfrenta a las cuestiones éticas y políticas, ¿de acuerdo? Eso es lo que se ha desvinculado mucho, porque cuando hemos hablado de utilidad era, pues, que va a generar dinero rápido, ¿no? Como decía Zulema, investigaciones cortoplacistas. Pero no vamos a tener productos útiles y prácticos si no estamos desarrollando toda esa esfera de complejidad ética, política y fundamental, ¿no? O sea que ese error es un error desenlazar esa investigación fundamental de las consecuencias completamente aplicadas y productivas. Está todo completamente relacionado. Y creo que el aspecto positivo es que hoy en día tenemos un contexto súper bueno para ver que es así, que la complejidad de todo ese sector productivo está enlazada y hay una complejidad inherente a esta temática. Uh-huh. Vale, de acuerdo, pues paso a plantear la pregunta del chat, que dice lo siguiente. Dice León FSN de Info, dice: parece que hay acuerdo en las condiciones en que se desarrolla la ciencia. Como alguien poco familiarizado con la ciencia, me gustaría saber qué piensa de la cuestión de las patentes, tanto en investigación base como en investigación aplicada. Y en resumen, si puede ser la ciencia una fuente de riqueza y empleo. No sé si hay alguien que quiera intervenir, no sé si, por ejemplo, José Manuel. Yo muy brevemente, y pasaré el testigo a cualquier compañero que en su ámbito de trabajo sí que trabaje, valga la redundancia, con patentes y demás, porque no es mi caso. Claro que la ciencia puede ser una fuente de riqueza y lo es, tanto del conocimiento como para las universidades en sus índices de I+D+I, de las cuales luego ellas se autofinancian. Bueno, y de aquí ya luego, después de contestar a esta pregunta, pues en algún punto de cuando hablemos de la precariedad, pues pasa un poco como en todos los negocios, ya sea el editorial, ya sea el de la financiación universitaria, que los grandes perjudicados yo creo que siempre somos, o la mayoría de las veces, los investigadores, tanto por ser, que no se me malentienda, cómplices, o como estar metidos en un sistema en el que nos gustaría salir, pero del que no podemos, un sistema bueno, que nos envuelve y que nos hace muy difícil el llevar a cabo una ciencia menos precaria. Y eso, paso el testigo a otros compañeros para que ayuden a la respuesta de las patentes en su campo de trabajo. Y a ver si tenemos suerte, seguro que sí. Yo desconozco si alguno de vosotros trabaja con patentes, no sé si hay algún interesado que pueda darle más información. Yo, por mi parte, tampoco puedo decir mucho más. Bueno, es que parece ser, lo siento mucho por la persona que ha planteado en el chat por León, que quizá los investigadores que hemos traído pues no trabajen tanto con patentes, quizá pues... Yo he trabajado con una patente, pero no es que haya trabajado, o sea, no es que haya trabajado, la patente es que hay procesos de la investigación que si en algún momento se puede patentar, a pesar de que el tema de las patentes ideológicamente tengo una discusión enorme, pero bueno, tampoco sé si este es el marco que queremos instaurar aquí, porque no solo serían las patentes, serían muchas cosas. Pues ahora mismo tampoco creo que sea una fuente de riqueza, es más una fuente de prestigio, o sea, porque el número de patentes que se registra y el número de patentes que dan dinero pues es muy poco. Otra cosa es que hablemos de las patentes de las grandes farmacéuticas y tal, que a lo mejor por ahí va la pregunta, que esto está un poco más de moda, que eso es una discusión un poco más compleja, pero a nivel de curro, al día a día, pues son cosas que yo creo que te dan más prestigio que otra cosa. Más que nada porque las startups que vienen desde la academia nunca triunfan. O sea, la tasa de éxito es no me acuerdo cuál es, pero es una mierda, vamos. O sea, es bajísima, ¿sabes? O sea, que tampoco...
He visto que Guillermo quería intervenir, si quiere intervenir. Sí, yo sí que creo que es un aspecto transversal de la ciencia y enlazado un poco con lo que estaba diciendo antes. Lo de las patentes, hasta hace, pues, no sé, 10, 15 años en ciencia tampoco era como una condición y de repente se ha puesto como que en tu currículum tienes que añadir patentes. Entonces eso es una cosa de cómo se nos está dirigiendo hacia un tipo de modelo productivo. Pero ahí existen alternativas, ¿no? En ciencia, por ejemplo, hemos visto que ahora, de hecho, más que ese modelo de hacer patentes y que la gente ha empezado a hacer patentes porque se exige, no porque vaya a ser útil, sino porque se exige en tu currículum, ¿vale? Y una patente puede ser muy útil y perfectamente viable como un mecanismo y un recurso de investigación. Pero actualmente también se está viendo que la ciencia abierta, los modelos de ciencia abierta pueden ser mucho más productivos o mucho más útiles también y más ágiles, ¿no? en la transmisión del conocimiento. Vuelvo a poner el contexto de pandemia, que es perfecto para todo esto, donde vemos que hayan o no hayan patentes puede limitar el acceso a resolver un problema, que es un problema global, ¿no? Entonces, las patentes son una solución a ser útiles en investigación o son un problema a resolver un problema social como es las vacunas y el acceso a las vacunas, ¿no? A mí me parece que ante todo es un problema interesante dentro del contexto de investigación y que el debate es interesante. Las patentes no tienen por qué ser un problema si se gestionan bien, pero también pueden ser un problema cuando no nos dejan llevar al sistema productivo lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que creo que sí que es importante es que sea un debate interno en ciencia, porque es un aspecto que repercute a nuestro trabajo, no es una cuestión alejada, sino que es interna, ¿no? Me parece un comentario muy correcto. Vale, de acuerdo. He visto que alguien quería hablar, Daniel quería hablar. Me gustaría, por favor, que fuese si alguien más quiere intervenir, que lo diga ahora y cerrar esta rama y plantear si queréis este tema de patentes para un futuro debate en caso de que queráis venir otro día para volver a centrarnos en la línea de diálogo que veníamos a tratar hoy, si os parece bien. Vale, pues Daniel, tienes la palabra. Yo con el tema de las patentes, o más bien a lo mejor por donde iba también la pregunta, está pensando que también va un poquito enfocado a otro tema, a lo mejor voy a abrir un melón un poquito peligroso, que es el tema de pagar para publicar. Yo creo que todo va un poquito en esa línea de lo que decía Guillermo, de que nos van enfilando a un tipo de investigación concreta, de que hay que obtener unos beneficios económicos de algún tipo, y yo creo que también va por ahí el tema es de pagar para publicar. En geología, yo de momento nunca me he encontrado con esa situación de tener que pagar. No sé si Pedro o Naún alguna vez se hayan encontrado con esa situación, pero sí que he visto ese debate muy abierto en redes sociales sobre este tema y quizás no es tan diferente al tema de la patente, es un poquito en esa línea y yo creo que podría ser bastante, pues eso, parecido al tema de las patentes. No sé qué opinarán los demás. Bueno, pues sí, o sea, sí que... Y una cosita cortita, yo creo que es como las publicaciones, pero yo solamente decir que la presión por lo de las patentes, para que nos hagamos una idea, empezó a venir, bajo mi punto de vista, cuando China superó a Estados Unidos en el número de patentes internacionales en 2019, y a partir de ahí se entró en histeria. O sea, que claro que nos conducen, pero que hay motivos por detrás espurios, por así decirlo. Bueno, pues bastante interesante este tema. A mí me gustaría tratarlo en mayor profundidad en otro momento, porque quizá pues no lo hemos preparado de la manera en que debíamos prepararlo, pero sí que gracias por proponer el tema y gracias por querer intervenir en él. Si os parece, seguimos con la línea de diálogo que teníamos planteada desde un inicio. Y si os parece, vamos directamente con la tercera pregunta, a no ser que quiera haber alguna intervención más sobre las diferencias entre el trabajo de laboratorio y el trabajo de campo. No sé si a alguien más le gustaría intervenir. A mí sí que me gustaría intervenir porque escuchándoos, la verdad que, pues como cada uno de nosotros investiga, aunque nos conocemos de antes, como hemos dicho, cada uno de nosotros tiene investigaciones o investiga en campos diferentes y me ha sorprendido mucho porque en mi caso yo investigo en neurociencias y pasa algo muy diferente a lo que comentaba Pedro. Nosotros tenemos laboratorios vacíos con grandes equipos que nadie utiliza.
Porque es verdad que en las ciencias, en biomedicina, ha pasado casi lo contrario. Podría hablaros del Centro de Investigación Príncipe Felipe, que seguro que os ha sonado porque ha salido hasta en la tele, ¿no? De laboratorios vacíos que se equiparon con muchísimo dinero. El gobierno autonómico gastó cantidades de dinero, pues, que en mi opinión podrían haberse desviado. Ahora que estoy escuchando a Pedro, pues a lo mejor en otras áreas de conocimiento, y quizás no habría sido inútil esa inversión. Porque sí que es verdad que en biomedicina contamos con laboratorios vacíos, equipos que se compran con fondos europeos porque hay que gastarlos, porque se nos acaban los plazos, y que después están infrautilizados y que incluso se echan a perder. Y yo creo que esto es un problema también real. Y esto va pues en la línea de lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Que está muy bien invertir y que aumente la inversión, pero hay que gestionar, y hay que gestionarla bien. Y necesitamos grandes gestores. Nosotros somos investigadores, no podemos también ser grandes gestores. Necesitamos que esa red compleja de la gente que hace la ciencia esté formada por profesionales en cada uno de sus ámbitos. Y nosotros nos dedicaremos a la investigación, pero también necesitamos que ese dinero se gestione bien y contar con equipos que nos ayuden a gestionar el dinero, y no solo sea para salir en los periódicos, porque está muy bien tener grandes centros de investigación, pero es que el dinero tiene que estar repartido en las necesidades. Y bueno, pues escuchando a mis compañeros, a Zule o a Pedro, pues la verdad es que me parece casi impresentable, ¿no? Tener que decir que mientras que en biomedicina contamos con laboratorios que no se usan, otros compañeros que hacen ciencia también en España tengan que comprarse sus propias herramientas para poder hacer ciencia. Y yo creo que esto sí que me parece importante porque, bueno, esta desigualdad entre el trabajo de bata o el trabajo de bota, que no sé que supongo que lo habéis oído antes, pues esto no tiene que ser así. Cada uno tiene su investigación en su área de conocimiento y todas deberían ser igual de válidas y, sobre todo, igual de bien financiadas. Sí, pues yo no podría haberlo expresado mejor. Estoy completamente... Me parece súper bien la última aportación que ha dicho Natalia. Por supuesto, debería haber una equidad de financiación en ambos proyectos, no simplemente que porque hay algunos que parezca que tengan mayor interés general, significa que deban ser más financiados que otros, ¿no? Si os parece, vamos a continuar con la última pregunta de este bloque, que dice así: para este año 2022 se ha visto de invertir en ciencia 3.843 millones de euros, que es un 20% más que el año anterior. ¿Y cómo valoraríais esta subida vosotros? Por ejemplo, Naum, que no ha intervenido en el turno anterior, no sé qué pensará. Hombre, pues la subida siempre es una cosa buena, ¿no? Pero claro, antes no sé quién lo ha comentado, al final es una medida cortoplacista, porque si la subida viene fundamentada por una aportación de fondos europeos, ¿qué ocurrirá dentro de unos años? Que volveremos al nivel de financiación que teníamos hasta ahora. Y eso es lo que hay que plantearse de nuevo. Es decir, vamos a financiar la ciencia únicamente con un poco más de presupuesto, dotarla con un poco más de presupuesto en tanto vengan fondos europeos, o vamos a también hacer un esfuerzo como país y seguir dotando a la ciencia pues progresivamente cada año hasta alcanzar un nivel de financiación óptimo. La verdad es que pues a mí yo me quedo con un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, el sabor bueno de que aumenta hasta esos 3.800 millones de euros la financiación en ciencia, pero por otro, esa mirada de corto plazo y que ese 20% extra se acabará en algún momento en un horizonte de 4 años, ¿no? Y eso creo que es una cosa que tenemos que plantearnos, y que no por esta subida tengamos que dejar de exigir que se vaya incrementando el presupuesto propio, el que aporta el país, más allá de lo que puedan aportar las instituciones europeas. Uh-huh. Genial. Bueno, no sé si Mario, por ejemplo, quiere intervenir también. O sea, no tengo poco que añadir, está muy completo. En este caso no, la verdad. Lo siento. Yo sí, si María me permitís, nada, yo quería, en línea de lo que ha dicho el compañero Naum, creo que esto es fundamental porque para mí la precariedad podemos objetivizarla de muchas formas, remuneraciones, derechos, condiciones laborales. Yo creo que esto es algo más pues evidente, pero para mí precariedad también es el hecho de no saber en 3 años con qué número de contratos estatales y de todo, de todo tipo, porque esto es algo transversal a
a territorios, al conjunto del país, vas a contar. A nosotros, eso, como decían aún, claro, tenemos sentimientos encontrados, nos vamos a alegrar por todos los compañeros que en esta anualidad se van a beneficiar de los fondos europeos en forma de los contratos Margarita Salas, María Zambrano, el aumento en los contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etcétera. Y eso, claro, súper contentos por esa gente, estos compañeros que lo puedan disfrutar, pero ojalá eso no sea una fuente de frustración en 2 o 3 años, porque al final volvemos a hacer lo mismo, volvemos a ampliar ese horizonte de los próximos 2 o 3 años de contratos sin saber en qué van a quedar todas esas personas que, tanto los que se han ido fuera como los que se han quedado formándose con ciertas expectativas. Si no hay una continuación, luego lo que encontramos es gente que se ha sacrificado mucho y que no tiene ni idea de qué va a pasar ya no a medio plazo, porque para mí 2 años, 3 sigue siendo corto plazo. Y yo creo que ese miedo es también precariedad. No tan objetivable, pero al final es precariedad en términos de salud mental y en términos de estabilidad, de formar la familia del estilo que tú quieras o el futuro, un mínimo futuro en el que te puedas ver. Y ahora algunos compañeros eso podrán comentar, pero sí que estamos muy, muy preocupados, tanto todas las asociaciones como la coordinadora Marea Roja, con la temporalidad de estos fondos y lo que se nos viene encima. Yo creo que además de celebrar, entre comillas, cualquier tipo de aumento en la inversión, lo que sí que queremos es una planificación que nos permita creer en el sistema de ciencia y no pensar en él a medio plazo y que nos tiemblen las piernas diciendo ¿qué voy a hacer con mi vida? Nada más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Natalia, por ejemplo, no sé si querría intervenir también. Bueno, yo creo que como decía, bueno, como hablábamos antes, que esto tiene que ser algo, necesitamos desde Marea Roja, que como comentábamos todos, la gran mayoría de nosotros formamos parte de esta coordinadora, por eso apostamos tanto por la ley de ciencia, porque necesitamos un compromiso y un compromiso real, que no dependa de elecciones, que no dependa de Europa, un compromiso de nuestro gobierno, que independientemente del que gobierne, los científicos en España trabajen en condiciones dignas, que no se nos trate como estudiantes o becarios, que desde el principio sepamos que tendremos una indemnización por fin de contrato como cualquier otro trabajador, que seamos considerados trabajadores como cualquier otro sector. Y esto no puede depender de quién gobierne, no puede depender de que Europa ahora nos quiera dar dinero o no. Es que necesitamos compromiso real, tanto de gobiernos autonómicos como gobiernos nacionales. Yo creo que por eso es tan importante coordinarnos de esta manera, ¿no? Como dentro de Marea Roja, porque somos diferentes asociaciones con diferentes perfiles que tenemos un objetivo común en este caso, y es una ley de ciencia estable, sólida, en la que además intentamos, nosotros, y creo que lo decimos muchas veces, no solo hacemos críticas, obviamente siempre constructivas, es que de verdad tenemos propuestas precisamente por esto, porque somos muchos de diferentes sectores, técnicos, investigadores predoctorales, postdoctorales, con propuestas reales de cambio, y creemos que es la única manera de poder hacerlo, poder mantener diálogos con los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional para que nuestras propuestas pues, puedan ser negociadas y sobre todo se conviertan en algo real, en forma de ley, que es lo que este país necesita. Completamente de acuerdo. No sé si, bueno, Daniel supongo que tendrá poca experiencia en el tema de financiación en ciencia. No sé si querrá decir algo, no sé si... Bueno, a ver, sí, yo lo que pasa es que mi experiencia investigadora es muy atípica, porque a mí me han contratado para proyectos muy concretos. También es un ejemplo de esa precariedad laboral, porque yo, por ejemplo, mi último contrato han sido solo 6 meses, en un proyecto que en realidad debería de durar 5 años. Y les han entrado las prisas porque gracias a un acuerdo con las administraciones locales o autonómicas, la universidad tiene fondos para contratar a personal, nos han contratado a un par de personas para que en 6 meses hagamos el trabajo que hay que hacer en 2 años para luego continuar en un futuro. Entonces, es como una locura porque te quedo diciendo, pero vamos a ver,
Si esto es para 5 años, contrata a una persona que lleve el proyecto para 5 años. Ahora terminamos los dos nos vamos, y ahora ¿qué va a ser de este proyecto? ¿Van a contratar a otras 2 personas otros 6 meses? ¿No se va a contratar nada a nadie más y lo que yo hemos hecho lo van a estirar durante 5 años? Ese yo creo que es un ejemplo más de esa precariedad a la que nos enfrentamos. Y bueno, yo he sido atípico porque sí que he tenido dentro de lo que cabe un contrato y no he tenido que buscar esa financiación, pero las condiciones no han sido tampoco las mejores. Vale, genial. Federico, no sé si nos quiere dar otra perspectiva, ya que pues él es doctor por la rama de humanidades. No sé si nos querrá dar otra perspectiva distinta. Doctorando todavía. Doctorando, bueno. Sí, yo la verdad, escuchando pues a todos, es que todo lo que han dicho pues completamente de acuerdo, y también me gustaría ahondar sobre algo que dije al principio, que son que también pues ha salido por aquí, un poco las condiciones en las que también se nos contratan, porque sí es verdad, es lo que dije antes, cuando vemos una noticia de este tipo, de bueno, pues la inversión crece casi exponencialmente con tal, de todo eso yo creo que nos congratulamos todos los que estamos aquí presentes, pero la cuestión es pues tener un poquito más de mirada hacia el futuro, y también hablar de las cuestiones del presente, es decir, ¿cuáles son las condiciones con las que estamos contratados? Como se ha dicho, no tenemos derecho a finalización por cuando terminamos el contrato. Tampoco tenemos derechos a cobrar trienios es decir, los cobras cuando pasas a una posición, pero ¿por qué tengo que esperar hasta X tiempo para cobrar trienios? Y cuestiones como productividad, que claro, esto yo creo que se irán dando estos debates poco a poco, porque está claro que parecen, dentro de todas las cuestiones que hay que tratar, creo yo, que tienen prioridad, pues estas cuestiones parecen como un poco irrelevantes, pero es que en realidad no lo son. Es decir, subes contratos, pero vale, pues subes contratos postdoctorales, pero es que la gente de los Juan de la Cierva formación cobran 1.300 euros al mes. Es decir, ¿en qué mente cabe, no, este tipo de condiciones para personas que están hiper formadas, utilicemos la etiqueta hiper cualificadas, que seguimos pues pasando de una etapa precaria a otra etapa precaria, y todas finitas? Es decir, no tenemos tampoco en el horizonte una estabilización que venga pues después de conseguir sí, bueno, claro, si sigues en el camino tarde o temprano, pero que no hay certidumbre de ningún tipo. La única certidumbre que puedes encontrar es los compas que tienes alrededor, que más o menos te van guiando y vas apoyando y vas comentando todo esto, y en el asociacionismo y pues visibilizar todas estas cuestiones. Y bueno, después está claro que en el ámbito de humanidades nosotros todavía estamos pues más infrafinanciados por cuestiones, voy a decir, obvias de cara a la galería, ¿no? Porque no lo son, pero pues lo que se ha hablado, ¿no? La repercusión que a lo mejor pueden tener nuestras investigaciones en el ojo del común, digamos, que no se ve tanto y demás. Entonces sí es verdad que hay una práctica, de hecho, muy, muy extendida en humanidades, bueno, e incluso yo diría ciencias sociales y demás, que es hacer doctorado o comenzar 1 o 2 años doctorado sin estar remunerado. Es decir, y esto es una práctica que generalmente no chirría, es decir, estás trabajando. Bueno, yo creo que no solo en ciencias sociales, yo creo que podemos extrapolar a todo, ¿verdad? A todo, creo que sí. Por desgracia, sí. Pues mira, nos metemos todos bajo el mismo paraguas y son cuestiones que vale, aumentan los contratos y aumentan la inversión, y lo dicho, todos nos alegramos, pero es que hay muchísimas otras cuestiones que no son o que no te dan un titular tan brillante, que realmente se van lastrando y además se convierten y son problemas estructurales del sistema científico. Bueno, Zulema, ya que has intervenido, no sé si te gustaría decir algo más. Respecto a este tema, cómo valoramos la subida, fuegos de artificio. Yo lo valoro así, fuegos de artificio, tal cual. O sea, yo creo que
este año y el año que viene, ¿qué va a pasar? Y cuando se acaban los fondos europeos, ¿qué va a pasar? Y volvemos a lo mismo, nada, fuegos de artificio y vende mucho y es politiqueo y ya está, nada más que añadir a lo que dijeron mis compañeros. Guillermo, no sé si quiere decir algo más también. Sí, yo comentaría, yo creo que lo han subrayado muy bien Pérez y Natalia y el concepto es la temporalidad, o sea, nos alegramos de que suba, pero estamos sometidos a esa temporalidad. Y en base a esa temporalidad, también como ha comentado Daniel, hay una temporalidad asociada a recursos, contratos, proyectos, etcétera, pero hay otra temporalidad que es lo que han también subrayado, que es temporalidad asociada al apoyo a la ciencia. No puede, un apoyo hecho en 2 años no sirve de nada. De hecho, puede ser incluso contraproducente dar mucho para luego quitar, ¿no? Porque entonces vas a tener mucha gente que de repente se bloquea, ¿no? Entonces, pensando en positivo, Natalia ha puesto varias líneas, pues por ejemplo, desarrollar una ley de la ciencia fuerte. Eso sí que va a combatir esa temporalidad, ¿no? O incluso no nos olvidemos que la ciencia tiene las OPIs, ¿vale? Pero también las universidades. Entonces, una ley de universidades también fuerte y que estén cohesionadas. Eso nos va a dar fortaleza en el futuro. Y luego hay un apartado que yo creo que es difícil, porque se dice muy rápido, pero es muy difícil de gestionar, que es el pacto de Estado por la ciencia. Eso, claro, eso sería la situación ideal para combatir esa temporalidad. Pero creo que también hay que ser crítico, entender dónde estamos, en qué momento estamos y yo no sé cuántos pactos de Estado conocéis actualmente. Bueno, algún pacto de Estado así rápido como cambiar la Constitución de la noche a la mañana ha pasado, ¿no? Pero pactos de Estado para consolidar derechos es un proyecto que yo creo que tenemos que empujar, pero que no solo depende de los políticos, sino que depende de toda la fuerza que tengamos que empujar durante años y años para poder conseguir esa estabilidad que creo que es el futuro a medio largo plazo que debemos luchar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que se dice muy rápido, Pacto de Estado por la Ciencia, creo que deberíamos ser sinceros con nosotros mismos y críticos también y entender que es un proyecto muy, muy, muy complejo que no solo depende de los políticos, que los políticos es una parte, pero que depende de todo un entramado relacionado. Pero sí que para acabar y subrayar, existen mecanismos para dotar de estabilidad, ¿no? Y tenemos además un horizonte cercano para consolidar. Vale, y Pedro, para finalizar el turno, si quieres decir algo también. Sí, bueno, poco que añadir. La verdad es que el tema de la temporalidad pues es digamos, preocupante, ¿no? Porque efectivamente, como decía Guillermo, es dar mucho dinero de golpe para luego que no haya continuidad y eso pues genera más problemas de los que resuelve, ¿no? Porque luego, bueno, ya en situaciones normales nos puede ocurrir esto, que nosotros vayamos pidiendo nuestros proyectos ahí al ministerio y tal, y de repente un año, pues porque de repente sabemos que hay un grupo muy fuerte que se ha quedado sin dinero y entonces, o sea, sin proyecto y ese año justo lo pide y entonces a ti te toca quedarte sin nada y te cortan la financiación y tú a lo mejor tienes un doctorando o tienes, no sé, algo pendiente y entonces tienes que hacer ahí ingeniería de la financiación para decir, bueno, pues voy a intentar gastármelo todo ahora y luego, bueno, pues ya veré cómo me apaño el año que viene, ¿no? Mientras sale otra convocatoria, que luego las convocatorias, pues bueno, son como son, ¿no? Porque se van retrasando y están ahí intentando arañar tiempo para que, bueno, pues la de este año sale justo en diciembre y no se resuelve hasta agosto y entonces nos hemos comido un año así a lo tonto, ¿no? Entonces, digamos que es muy complicado siempre por defecto, ¿no? El tema de la financiación. Y estos parches, pues bueno, pueden resultar beneficiosos, pero, o sea, pueden parecer beneficiosos, pero realmente, pues si no hay continuidad, pues es más problemático que otra cosa. Vale, o sea, me han pedido también participar tanto Mario como José Manuel, si le parece Mario primero, y
Yo un poco, lo del 20%, yo incidir en que no es un 20% para la ciencia pública. Que la ciencia, a pesar de que digamos que no vale, que queremos vivir en un país con ciencia porque queremos vivir en un país con un índice de desarrollo como el que vivimos ahora mismo en España. Y eso se consigue con financiación en investigación en desarrollo y no solo en investigación en ciencia. Y además, si eso se coadyuva con un sistema público de investigación, pues tienes un Estado que puede organizar y que puede planificar, como dice Guille, como ha dicho Guillermo y han dicho el resto de los compañeros. En el contexto actual, la subida de financiación que están haciendo no afecta a ello. No afecta a eso. La mayor parte del dinero se va a ir en exenciones fiscales, en ayudas directas a empresas que están haciendo I+D en España. Y para que tengamos una idea, en España hay muy pocas empresas que hagan I+D. O sea, de 3 millones de empresas creo que solo hay 5.000 que tengan un sector de I+D competente. Y de esas 5.000, la mayoría son multinacionales que cotizan en otros lados o que tienen su sede social en otros sitios. Es decir, yo creo que ahondar en que hay que financiar mucho más duro el sistema público y que además ese sistema público se tiene que organizar de una manera mucho más eficiente es clave. Y digo lo de eficiente porque antes ha dicho él, pide un proyecto en diciembre, creo que lo ha dicho Pedro, y me lo dan en agosto. Y te dicen que es lo normal, que las cosas... Yo pedí un trabajo público también ahora, no sé, las cosas son como, no, en un año, 8 meses, 12 meses, como si el tiempo no pasara y el tiempo solo les preocupara al Estado. Oye, a mí, personalmente, esto me dará igual porque yo no sé si voy a continuar por esa carrera, pero hay convocatorias en las que la da cuenta. Y además, no solo la edad, es que hay un desarrollo personal que están coartando por un silencio administrativo que, bueno, FPU investiga, seguro que va a decirlo mucho mejor, FPI, porque han tenido varios rollos, pero que es una vergüenza, joder. O sea, ya no es que des poco, es que encima lo das mal, ¿sabes? Y poco más. Pues nada, José Manuel, tienes la palabra. Pues nada, Mario, si mejor no lo vamos a decir porque además creo que esto es algo que es transversal a todos, a los grupos de investigación, o sea, lo de los retrasos y las demoras y qué pasa en nuestro desarrollo personal. Mientras tanto, yo creo que habría que hacer ahí una reflexión, bueno, tendrían que hacer una reflexión sobre eso porque yo creo que no son conscientes. Y aquí quiero hacer un poco una carambola, bueno, ahora que has dicho lo de FPU Investiga, nosotros que estas navidades queremos hacer, bueno, una pequeña campaña, ¿no? Que es ser el Grinch de la precariedad. Y justo el primer Grinch y la primera imagen que hemos puesto ha sido el Grinch de los retrasos. Y era comiéndonos un poco, un Grinch amarillo, comiéndose las uvas el día 31, ¿no? Y lo que quería un poco representar es que nos dan las uvas entre las convocatorias y las resoluciones hasta que sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Y eso en los contratos FPU, pero FPI, y esto va para todos, puede ser que en octubre de un año solicites un contrato y en noviembre del año siguiente, con todo lo que repercute, todavía no sepas si te dan ese contrato, cómo organizar la docencia, porque es parte también de las tareas que haces y que requieren este contrato, en este caso FPU. Pero vamos, también, y ahora quiero hacer una carambola lo más breve posible, intentando enlazar cosas que han dicho Daniel, Natalia, Pedro, y creo que lo de Pedro esto es un drama, lo que pasa muchas veces con los grupos de investigación y en qué situación se quedan muchas veces cuando se acaba ese grifo, que además, al ser tan finito, suele ser tanto intermitente como infrafinanciado, y tú, mientras tanto, tienes un equipo de trabajo, tienes investigadores predoctorales, postdoctorales, los cuales se quedan en una situación compleja y que, bueno, y que me parece un drama. Luego Daniel comentó lo de su situación cuando contrataron a él y a otro compañero durante 6 meses porque habían fondos y quisieron hacerlo todo, pagarlo rápido y demás. Y me ha venido a la cabeza lo que decía Natalia de los equipos que se utilizan en su campo, en neurociencias, o que a veces en laboratorios que durante ciertos momentos tienen financiación y compran pues grandes equipos. Pues yo he visto un poco ahí un símil entre ambas situaciones. Lo que pasa es que las personas simplemente nos echan y y ya no estamos estáticos, pero los equipos se quedan. Y eso es un poco, a veces, enlazando con lo que decía Pedro, de que en este momento tienes 3 años de financiación que nunca sabes cuándo vas a volver a tener, se piden proyectos, y no sé, cómo pasas de tener muchos predoctorales, postdoctorales, gente, bueno, técnicos, de todo trabajando, grandes equipos, pero de repente puede pasar a que parezca
bueno, pues un recuerdo de un tiempo que fue mejor, sobre todo en tema de cada grupo de investigación, porque como es tan difícil y el porcentaje de grupos que son financiados es mínimo, creo que es una pena y ya enlazando con lo que decía Mario, hace que seamos muy poco eficientes porque hacemos todo en un momento concreto cuando tenemos dinero y ya sin hablar de temas burocráticos y demás que también solo hace que sumar trabas a todo esto. Así que poco más que añadir y también contestar en un momento a Federico, decirle eso, que a veces se nos hace la pregunta, ¿no? A las asociaciones, a todo, oye, pero es que tenemos tanto dinero, ¿qué preferís? ¿Más contratos o que tengan todos sus derechos? Y es en plan, no, primero nosotros no tenemos ni que decidir estas cosas en el sentido que la propia planificación, son los gestores además los que tienen que saber, bajo nuestro punto de vista, no hay que preguntar si necesitan todos los derechos y todas las condiciones laborales, eso es algo obvio y lo que tienen que hacer es sacar dinero para los planes nacionales, para los grupos de investigación y para que la gente que tiene trabajando en ciencia, independientemente de que sean técnicos, para las subcontratas, para el PAS, para el PDI, que todos estén financiados y con los mismos derechos y condiciones que cualquier otro sector. Y ahora ya sí que termino. A ver, solo una cosa, es que lo que acaba de decir Pérez es que es muy fuerte, que te pregunten ¿qué quieres? ¿Más contratos o derechos? Pero que me estás tomando el pelo. O sea, es que este es el nivel que tenemos en ciencia e investigación en España. Es que es de coña, joder. ¿Quieres más derechos? ¿Cómo que quiero más derechos? Tú eres el que tienes que dar los derechos, joder. Los derechos los tenemos que tener todos. Bueno, no sé, en fin, es muy triste eso, ¿eh? Muy, muy triste. Sí, sí, yo no podría estar más de acuerdo. También, o sea, hablar sobre todo algo que se ha comentado en el debate, que sí que es súper interesante, es el tema de que la precariedad también es el tener un futuro incierto de una vez finalice el periodo de financiación, el que va a pasar y el tener que volver a aplicar un nuevo presupuesto para formar un nuevo grupo. Entonces sí que me ha gustado algo que ha dicho Guillermo de que haya una unidad, de que se fuerce ese cambio para evitar la precariedad en el sector de investigación en general, porque ocurre en todas las partes de investigación. Continuando por el segundo punto, que precisamente habla de esto, habla de precariedad, me gustaría ver vuestra opinión, y es cómo valoráis el problema de que no se renueven los investigadores en las universidades, y si creéis que es considerado a que no se dispone de mano de obra cualificada. No sé si, por ejemplo, Pedro, que es profesor en la universidad, le gustaría intervenir. Bueno, a ver, mano de obra cualificada, desde el momento en el que hacemos el doctorado, yo creo que ya estamos cualificados. O sea, entonces, esa parte no es, o sea, no es falta de mano de obra cualificada, porque luego además estoy leyendo también en el chat todo el tema de lo bien que se valora a los investigadores españoles en el extranjero cuando nos vamos de postdoc, y si habéis estado de postdoc, pues lo habréis comprobado, ¿no? Que comparándonos con gente de otros países, pues tenemos muchísima mejor preparación. O sea, es que eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no es cuestión de que falte personal, ¿eh? De hecho, pues hay personal suficiente. Lo que pasa es que no hay centros donde meter a toda la gente que sale, ¿no? Porque la universidad pues tiene sus criterios de contratación, que es número de alumnos y otra serie de historias, que además es muy curioso que todos estemos de acuerdo en que la mejor educación se da en ratios pequeños, y sin embargo en la universidad te valoren que tengas más alumnos que nadie. Dices tú, ya, pero ¿cómo voy a gestionar? O sea, si tengo muchos alumnos, tendrás que poner más profesores para que haya una ratio menor, ¿no? Entonces es un poco, sobre todo en un tipo de educación que ya requiere una atención muchísimo más cuidadosa, porque son temas muy complicados y, bueno, en fin, es otra historia, ¿no? Aunque la investigación,
docencia en primaria y en secundaria también es muy peliaguda, pero digamos que aquí ya estamos en un nivel un poco superior, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que el problema es eso, que no hay centros donde meter a los investigadores, porque la universidad realmente, en principio, no es el lugar donde debería investigarse. O sea, la universidad es un lugar donde se debe enseñar, pero la investigación, digamos que tendría que ser algo, bueno, digamos, está bien investigar porque eso te da, digamos, bagaje para tú contar cosas a tus estudiantes, pero no es la labor principal. Para investigar, pues están los centros de investigación, el CSIC en España, ¿no? Y pocos más. Teníamos otro lugar más o menos interesante para investigar en geología, que era el IGME, aunque no es tampoco un lugar apropiado para investigar, porque es un servicio geológico que tiene otra labor, ¿no? Pero ahora el IGME pues lo han metido dentro del CSIC. Entonces, digamos que no hay centros de investigación suficientes como para absorber toda la digamos, la producción de científicos que tiene España, ¿no? Y yo creo que eso pues es algo que se debería también tratar, ¿no? De decir, oye, necesitamos que la investigación se resuelva también en centros grandes e importantes, ¿no? Que sean capaces de recibir a toda la gente que se doctora, ¿no? O que acaba haciendo el postdoc. Yo creo que eso también es importante y que, bueno, pues salvo algunos centros así estrella que se han formado y tal, pues no hay mucho donde elegir. O sea, realmente las opciones que tiene la gente que termina el doctorado para poder continuar con la carrera académica, pues son muy limitadas. Y eso tiene que ver con la falta de financiación, que no solamente financiación para proyectos, sino también para centros, ¿no? Y lugares donde se pueda contratar a la gente de una manera apropiada, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más, vamos, lo que puedo decir yo sobre este tema. Muy buena intervención, no sé, pues contactando con más gente que se encuentre trabajando actualmente en la universidad, no sé si, por ejemplo, Natalia quiere decir algo también. Sí, bueno, yo creo que es verdad que creo recordar que era entre el 60 y tanto, 70% de investigadores en España trabajan en las universidades, es decir, hay un gran volumen de investigadores en la universidad. Y yo no creo que sea tanto como que no se renuevan los investigadores en la universidad, no creo que sea un problema como tal. Yo creo que el mayor problema que tiene la universidad en España es la endogamia. Y sé que también ocurre en centros de investigación, pero es que es el problema principal que hay en la Universidad Española. Y esto es una realidad que parece que no le interesan demasiado a nuestros ministros y o al menos no están muy preocupados en cambiarlo. Pero creo que es un problema bastante importante y que, bueno, es verdad que es difícil cambiar las cosas, sobre todo cuando hay pues estas jerarquías dentro de la universidad. Cuesta muchísimo tener un trabajo estable dentro de la universidad, porque como hablábamos antes, hasta que no eres contratado doctor, como tal no eres indefinido. Así que pues cuesta mucho entrar en la universidad y eso hace que parece que sí, se hacen estas jerarquías y bueno, donde algunos deciden qué plazas salen, con qué perfiles salen y para quién van a ser esas plazas. Y esto es pues un problema como todo, como la gestión de ese dinero, cómo se gestiona el dinero, cómo se gestionan las plazas y sobre todo también incluso de la temporalidad. En España un investigador es estable en una universidad a partir de los 30 y tantos años, 40. Y esto es una realidad precisamente porque estas plazas estables tardan en llegar. Un investigador entra a la universidad y hasta que no es contratado doctor no tiene un contrato indefinido y estos son los 35 o 40 años. Estamos en esa ventana de tiempo. Esto es una barbaridad.
Es verdad que con la nueva ley de ciencia se quiere acortar esta carrera, lo han intentado ahora quitando las Juan de la Cierva Incorporación, algo que creemos que es muy importante, acortar la carrera de estabilización de los investigadores, pero volvemos a lo de antes. Esto tiene que ser algo que perdure en el tiempo independientemente de quién gobierne, con una ley de ciencia que permita que esto sea así ya para siempre. Y bueno, respecto a los perfiles dentro de la universidad, hay muchas universidades que tienen perfiles solo de investigador, no solo de docentes, y esto existe. En la universidad en la que yo trabajo hay plazas solo para investigadores, pero volvemos al mismo problema. Las universidades al final van por cupos de docencia. Tengo tantas horas de clase, pues yo lo que quiero son profesores, no quiero investigadores que solo investigan. Y yo creo que eso también es un problema, porque si en las universidades hay plazas solo para investigadores, ahí también se podría invertir cierta cantidad del dinero que tienen las universidades y que no solo haya docentes en universidades, también investigadores. Si no tenemos suficientes institutos, pero sí tenemos universidades dotadas de equipos, dotadas de servicios técnicos, pues vamos a meter ahí más dinero y que salgan plazas para investigadores también en la universidad. Yo creo que también es un buen sistema. En la universidad se transmite conocimiento y también podemos generar ese conocimiento. Y si existen estas plazas, pues vamos a dotar de dinero ahí. Pero claro, aquí volvemos a como hablábamos antes, pues esto depende de las autonomías, depende de gestión autonómica y esto pues es complicado. Es complicado, muy complejo y a veces es más fácil derivar el problema a que no hay plazas, porque como no se está jubilando la gente, pues no hay plazas. Y lo que dice nuestro ministro de Universidades es, a grandes rasgos, que habrá jubilación porque entró mucha gente de golpe en los 80, pues se jubilará mucha gente y al final habrá sitio para todos. Pues hombre, no sé si esa es la solución a un problema que tenemos de la investigación en la universidad. Uh-huh. Daniel había levantado la mano, que quería tomar la palabra, así que... Sí, yo simplemente añadir que, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de que si hay puestos de investigador, yo estos meses que estoy en la universidad he sido eso, yo no he tenido ningún tipo de docencia y simplemente me he dedicado a trabajar en un proyecto en concreto. Lo que pasa es que luego entraban las otras claves de la precarización que tenemos, que ya comentaba antes, pero simplemente quería añadir eso, que sí que es verdad que los hay. También es verdad lo que decías, el tema de la jubilación. La Universidad de Salamanca, el área de geología, el departamento de geología, se ha ido a la porra en muchas áreas. Bueno, yo estaba ayudando mucho a la gente del área de estratigrafía y desde que yo empecé la carrera en esa misma universidad y ahora, pues creo que hemos pasado de tener unas casi 10 personas en ese área a 2. Es una barbaridad y no se estaba renovando. Ahora ya se ha incorporado un profesor nuevo, tienen también a otra persona contratada no me acuerdo, creo que es ayudante de doctor y bueno, son 4, ¿vale? Pero están hasta arriba. Y claro, si queremos que en la universidad se investigue, se haga docencia, cuando en un área tienes a 2 personas que se tienen que comer todas las asignaturas, pues poco tiempo les dejas a la investigación. Entonces, al final es un poquito un problema de gestión, que yo creo que es lo que estamos viendo, que es redundante. En esta tertulia yo creo que es lo que estamos diciendo más veces, que el trabajo de la investigación es precario y uno de los problemas está en la mala gestión. Completamente de acuerdo, sí. Me había parecido que Mario tenía interés en hablar también, no sé si quiere... ¿No? Vale, perdona, entonces. Guillermo, sí, Guillermo quiere hablar. Sí, en cómo enlazar esta precariedad con la temporalidad, que creo que es lo que estamos ahora más o menos, o sea, la pregunta va por ahí. Yo creo que tiene 2 ramas también. Una es desigualdad, o sea, la temporalidad asociada a la precariedad afecta en desigualdad. ¿Quién puede permitirse esa temporalidad? ¿De acuerdo? No todo el mundo se puede permitir no tener un horizonte de futuro claro, ¿vale? Con lo cual ahí estamos perpetuando un sistema elitista en el cual pues la gente que tiene recursos pues sí que puede acceder a la investigación, etcétera, etcétera. Y eso se enlaza con un problema que para mí es fundamental, es cómo entendemos la investigación, porque si no la entendemos como un trabajo, o sea, como un sector profesionalizado, es cuando pues estas desigualdades o estos elitismos navegan perfectamente, ¿no? Pero en cuanto decimos, no, esto es un sector productivo profesionalizado y lo que hay que hacer es delinear perfectamente qué es el trabajo de un o de una investigadora.
¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se hace? Poniendo estatutos del personal investigador en todas las fases, ¿no? ¿De acuerdo? En ese sentido, otra vez volvemos a poner pilares para combatir esa temporalidad, ¿vale? Pero creo que enlazar esa temporalidad con la precariedad, ¿de acuerdo? Uno de los orígenes es no entender muy bien que la investigación es un trabajo y que como tal tiene que estar dotada de todas las condiciones que tiene cualquier tipo de trabajo para poder tener una garantía, acceso a futuro, etcétera. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues no sé si Federico, por ejemplo, quiere añadir algo también. Yo muy poco. De lo que han dicho, pues tengo muy poco que añadir. Genial. ¿Y Zulema? Voy, que no me funciona el micrófono. Nada, yo quería comentar lo que dijo, creo que Pedro, sobre que un objetivo de la universidad no es investigar. Yo creo que uno de los objetivos de la universidad es dar docencia, investigar para poder formar bien a la gente. De hecho, si me equivoco, corregidme, pero cuando se firman cuando firmas el contrato de ayudante de autor, contrato de autor, incluso cuando eres titular, tú en ese contrato te dicen que además de dar horas, tienes unas horas tienes que invertir tus horas en investigar. O sea, no solo estás como profesor, como docente, tienes también que investigar. Entonces, yo creo que la investigación sí que es uno de los objetivos de la universidad y, de hecho, bueno, así los datos que comentaban por ahí algún compañero, ¿no? Que el 70%, incluso no sé si llega casi al 80% de la investigación en España se hace en las universidades, que no quita que tenga que haber, como por ejemplo tienen en Francia, que lo hacen creo que muy bien, es centros especializados en investigaciones, ¿no? Centros con distintas temáticas para que se investigue, porque aquí el CSIC, pues la verdad es que no da para todos los investigadores que hay, ¿no? Nada, solo quería comentar eso. Genial. Nahum, no sé si quería decir algo también. Nada, ¿no? Y José Manuel, que bueno, que al ser FPU imagino que tendrá algo que decir también. No, aquí lo malo es que da igual las siglas, que seas FPU, que tal, tenemos muchísimo que decir. Y bueno, y justamente porque tenemos muchísimo que decir, yo quería comentar que se van a abrir, bueno, vamos a tener una ventana que dijo Guillermo, con leyes que son, bueno, importantísimas para lo que va a ser nuestro futuro, porque ya sabéis que esto de la ley de la ciencia, la LOSU, bueno, en el caso de la ley de la ciencia, la última vez que se abrió fue hace 10 años, hace una década. Por eso creo que es tan importante este primer trimestre, que parece que va a ser en el cual se acabe de redactar, se presente el borrador, que los investigadores estemos, investigadores, técnicos, que todo el sector de la investigación estemos muy atentos, que seamos, activos, porque creo que esto nos incumbe, nos implica y nos tiene que preocupar a todos, a los que estamos aquí, pero los que estamos aquí solamente lo único que hacemos es dar voz a muchísimas personas, porque este es un sector grandísimo. Lo que pasa que a veces nos falta, aún todavía activarnos mucho más o ser más conscientes de nuestra realidad, o sobre todo no caer en esa desazón de, bueno, no va a cambiar nada. Sí, lo que estamos haciendo desde, por ejemplo, la Coordinadora María de Hoja es justo luchar por lo contrario, por intentar ser actores, aunque no protagonistas, pero sí partes en este juego, que no es un juego, es un drama, ¿no? Pero que es hablar con ministerios, intentar, sobre todo, todo lo que podemos, que es dar visibilidad, presionar de la mejor forma que podemos para que estas leyes que salgan pues tengan dignifiquen de la mejor forma posible al sector. Y decía antes Guillermo que necesitamos un estatuto para cada una de las etapas, cada uno de las escalas, cada uno de los subsectores, porque lo que tienen que haber es mínimos salariales, por ejemplo, para los postdoctorales, que todavía no lo tienen. En el caso de los predoctorales, desde 2019 sí que tenemos un estatuto del personal predoctoral que pone al menos unos mínimos salariales que evitan que ciertas universidades, instituciones, organismos puedan pagar todavía menos a los compañeros. Y creo que todo esto es súper importante y que el sector va a ser capaz de cambiar
si somos capaces de transmitir a los compañeros que nos tenemos que mover, que tenemos que visibilizar, que tenemos que asociarnos, que tenemos que sindicarnos. Y lo digo así porque creo que es la única forma realmente de cambiar las cosas. Porque nosotros en FP Investiga tuiteamos mucho, intentamos dar mucho por saco en redes sociales, pero sabemos que el cambio también va a pasar cuando crucemos la línea de las redes sociales. Tenemos que salir, tenemos que juntarnos, tenemos que conocernos y tenemos que hacer cosas juntos y tenemos que demostrar y lanzar el mensaje de que así no. Y eso lo tenemos que hacer investigadores principales, postdoctorales, gente de PAS, técnicos. Esto va con todos. Así que nada, no quería ni marcharme y tal sin que quedara este mensaje porque creemos que es fundamental. Nada más. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mario, creo que querías añadir algo, ¿verdad? ¿O me estoy Sí, confundiendo? No, te he dicho que sí al final. Mira, yo cortito, yo lo que sí quería decir, y es un poco ligándolo a si en la universidad tiene que haber o no investigación, yo creo que es fundamental que en la universidad pública haya investigación. Si no hay investigación, vamos a acabar siendo un centro de negocios o una universidad privada, y esa amenaza sí que es real. En Madrid ahora creo que hay 9 universidades privadas y 5 públicas. O sea, si al final acabamos haciendo grados, hay una precarización a nivel formativo bajo mi punto de vista, bastante grave, y una burbuja en ese sentido de los grados. Y yo creo que la forma de diferenciarse de la universidad tiene que ser apostar por la investigación y unirla a la docencia, porque no creo que haya otra forma. La universidad es donde se tiene que enseñar eso, no es en otro sitio, bajo mi punto de vista. Y aunque parezca elitista, que bajo mi punto de vista no es eso tampoco. Y en ese contexto yo creo que es importante la ley de la ciencia, es importante desarrollar todos estos estatutos, pero yo creo que también es importante fijarnos, y más ahora con todo el tema de la reforma laboral, que los convenios sectoriales sí que tienen algo de importancia. A nivel autonómico, en las universidades hay convenios que hay que revisar. O sea, en Madrid, por ejemplo, creo que ya ha parado desde 2006. O sea, y esos convenios también van a garantizar mejores condiciones laborales a los trabajadores. Una cosa está en el estatal, en la ley, pero luego los convenios laborales, si somos trabajadores, también hay que estar atentos a ellos a través de los sindicatos, comisiones, CGT. O sea, yo creo que hay asociaciones por donde sea, pero si el tejido, si el sector del I+D quiere cambiar, yo creo que se tiene que organizar en torno a esas claves ahora. Vale, genial. Pues bueno, creo que ha sido un punto muy interesante. Creo que se ha visto que realmente no es que haya falta de investigadores cualificados, sino que precisamente el problema está en que la no renovación depende, como ya hemos puesto durante realmente toda la tertulia, es eso, es la perdón, es la falta de gestión, la mala gestión de la financiación que se está dando, ¿no? Pero sí. Vale, chicos, una cosa, vamos a cerrar stream a las 2, ¿vale? Porque somos muchos, se está alargando un poquito, ¿vale? Y bueno, y me gustaría ver, si fuese posible hacer una segunda parte sobre esto. Creo que se nos han dejado muchas cosas por decir. Vamos a plantear una última pregunta, ¿vale? Y me gustaría, que si pudieseis reducir un poquito las intervenciones para que nos diese tiempo y terminar a todos y hacer un pequeño cierre, ¿vale? Esta pregunta dice es que una cosa que se ha hecho muy extensiva es la contratación temporal mediante contratos de prácticas, donde se tienen a jóvenes recién licenciados, pues contratados muchas veces de manera asalariada en unos meses, después se les despide y se les contrata a otra horneada de recién licenciados bajo esa misma premisa, que es el coger experiencia para poder optar a mejores puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿pensáis ¿qué pensáis de esta medida? ¿Pensáis que está sirviendo? O no sé, por ejemplo, qué piensa Guillermo. Yo no me voy a extender mucho en esta medida, pero me parece que es precarización y también no entender esa protección de derechos que debe tener cualquier tipo de trabajador. Y si no lo tiene, entonces estamos no entendiendo que es una profesión la investigación. Y creo que ahí hay mucha problemática con entender el papel formativo o el papel productivo y laboral, ¿no? Que creo que nuestro sector tiene ese problema.
que entendemos que es una cuestión formativa y que eso es como amor al arte, ¿no? Y las cuestiones formativas se dan en todas las profesiones, nadie deja de aprender en todas las profesiones. En la misma profesión de investigación siempre estás aprendiendo en todos los momentos, no hay un momento en que tú no dejas, y ese papel formativo es la puerta de entrada para eliminar derechos. Entonces, desde que una persona que está licenciada ya tiene, yo no lo pondría en el doctorado, es que yo lo pondría en el grado, ¿de acuerdo? En ese momento tú ya tienes todas las capacidades para ser un profesional. Que tengas que, y además es que formamos parte en equipos, entonces no es un trabajo individualizado, es un trabajo en equipo, con lo cual no hay excusa ninguna para dotar de todos los derechos profesionales una vez entras en el sector productivo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son trampas que hay que intentar eliminar. Estoy completamente de acuerdo. No sé, por ejemplo, Naum, ¿qué piensa? No sé. Bueno, yo pienso que de nuevo estamos ante un fraude o una perversión de la ley, ¿no? Los contratos en prácticas no pueden enmascarar contratos precarios y estamos permitiendo que unos trabajadores, por tener unas características diferentes a otras, tengan unos derechos laborales frente a otros, un salario frente a otro. Todos los trabajadores deben de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y dejarnos de la historia de los contratos en prácticas para abaratar contratos y se nos llena todos los días la boca. Por ejemplo, ayer 1 de enero, han nacido no sé cuántos niños en España después de Nochevieja. Pero vamos a ver, ¿por qué queremos formar tantas familias si ni siquiera somos capaces de dotar de un salario digno y dotar de una continuidad y no esa temporalidad? Porque ¿qué ocurre después de un contrato de prácticas? ¿Alguien me lo puede decir? Pues yo lo sé a todo el mundo. Mucha gente acaba en el paro. No tiene una continuidad en el mercado laboral. Tiene que seguir buscándose la vida después de ese contrato en prácticas. Entonces, al final, que cosas como, por ejemplo, puedan usar las instituciones públicas contratos en prácticas, me parece totalmente una vulneración de los derechos y una aberración del uso de la ley laboral que permite ese tipo de contratos. Y si se siguen usando, pues seguiremos teniendo un empleo de baja calidad, de una gran temporalidad, y al final seguimos en las mismas. Y en la ciencia seguimos en las mismas. No ha cambiado nada. Si no se cambian este tipo de cosas, pues auguro que el futuro va a seguir siendo igual de negro, por lo menos en cuanto a estabilidad laboral. Completamente de acuerdo. Daniel, no sé si quiere decir algo también. No, más o menos es en la línea de lo que están diciendo Guillermo y Naum. También es verdad que el tema de los contratos en prácticas no es exclusivo de la ciencia, lo ves en muchísimas otras áreas y es lo mismo, es que a mí me parece una aberración, es completamente erróneo el enfoque de este tipo de contratos porque, como decía Guillermo, una persona termina la carrera y ya está cualificado para trabajar de ello. A lo mejor en el sitio en el que vas a trabajar tienes unas peculiaridades que tienes que aprender y tienes un periodo de aprendizaje, pero muchas veces un contrato no de prácticas también tiene un primer periodo de adaptación, es decir, ese contrato en prácticas no debería existir. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Completamente de acuerdo, sí. José Manuel, no sé si también querrías añadir algo. Sí, voy a ser muy breve, que a veces me... No, yo quiero decir que, para empezar, decía el compañero que los trabajos en prácticas, es que lo fuerte es que estamos pensando en trabajo de prácticas y, si no me equivoco, eso, la ley de la ciencia en el artículo 22 lleva a estos contratos súper prestigiosos. Bueno, yo creo que es Juan de la Cierva, Ramones y Cajales. O sea, me refiero que no estamos hablando de el debate ya no es si licenciados o no podrían ser en prácticas, es que estamos hablando que contratos que son los más cercanos a la estabilidad en el sector de la ciencia, para muchas de las cosas, son también para todo lo que en esa ley, por ejemplo, en el texto del artículo 22 no queda explicitado, serían contratos en prácticas, o sea que es surrealista. Y luego comentar que con el tema formativo que comentaba Guillermo, yo no sé hasta qué punto, claro que es una trampa, y eso de que los contratos formativos en el Estatuto de los Trabajadores tengan menos derechos, pues yo creo que lo de formativo muchas veces de las instituciones, organismos políticos, yo no creo que lo utilicen de forma que coincida. Yo creo que ahí lo que están lanzando es un mensaje político y a mí me da miedo cuando hablan de formación, cuando hablan de Juan de la Cierva, formación, o sea, que esto de formativos, ahora veremos en la nueva ley de la ciencia, hasta qué punto cuando
veamos los derechos que, bueno, que se conceden, que se reconocen, lo pueden utilizar y da mucho miedo. Y ya termino diciendo que esta gente, cuando hablábamos de derechos, por ejemplo, que decía Daniel o Naum, que la gente que acaba estos contratos se va a la calle y se va... Pero por eso tener derechos, como la indemnización por fin de contrato, no es más que una bombona de oxígeno en un sector en el que no vas lanzando contratos súper bien pagados, remunerados, sino que te vas al paro sin saber cuándo vas a volver a trabajar. Así que nada más quería decir. Sí, sí, o sea, yo no lo podría haber resumido mejor. No sé, Zulema, por ejemplo, si también quiere decir algo. Es Mario, estaba antes Mario, que quería comentar algo. Ah, ¿no? bueno, perdona, Mario, perdona. No. Salto el chat. Ah, vale. Mira, yo lo resumo muy fácil. A mí se me acaba el contrato el 14 de mayo. A la puta calle, sin indemnización por fin de contrato, porque soy becaria, porque el contrato es en prácticas, y sin saber qué voy a hacer. Después leí la tesis en 2014, después de haberme ido fuera, después de haber gastado muchísimo dinero mío, personal, en mi formación, después de todo, ¿y qué? O sea, ¿qué hacemos? ¿Le aplaudimos así? Muy bien, señores, gran gestión. Es que es muy triste, es que es muy, muy, muy triste. Y como yo, hay, pero muchísimos ejemplos, pero muchísimos, y peores. Hay gente que al final va a tener que dejarlo porque no tiene suficiente dinero. A lo mejor yo puedo tener dinero, puedo tener apoyo de mi familia para aguantar unos meses más para ver si encuentro otra cosa. Y porque quiero y porque me gusta y porque digo, bueno, pues lo voy a intentar. Ahora lo intento después de todo el dinero y esfuerzo invertido, ¿no? Pero hay muchísima gente que no puede y que se le acaba el contrato, se acabó y dices, ya está. Y todo el dinero público que invirtieron en ti, ¿qué pasa con él? Desaparece. Eso es que es muy triste, muy, muy triste. Completamente de acuerdo, es que eres el vivo ejemplo, además de lo que ocurre, como repetimos, de esa precariedad. No sé si Federico también quiere decir algo más. Yo solo añadir, bueno, lo que han dicho todos ya, tanto Guillermo, Pérez, bueno, todos en general, que completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, apoyo sin fisuras, y solo comentar que cuando nos sentamos pues, en una mesa de diálogo con la gente que está enfrente, pues para redactar, nosotros pues en Canarias también nos han llegado borradores de la licencia canaria, todo esto. Cuando hablamos de derechos, solo dejar claro que no estamos hablando de privilegios, que siempre suele, a quien tienes enfrente siempre suele costar, ¿no? Porque parecen que son los que son los que con los que tienes que negociar y dejar clara, ¿no? Pues cuáles son las condiciones. Y las condiciones es que, como hemos dicho aquí, no se trata de nosotros ser unos privilegiados en este sector, no, sencillamente queremos pues tener los mismos derechos que nuestros sectores tienen, que se nos reconozca como plenos trabajadores cuando terminamos pues nuestro trabajo realizado, que se nos que podamos tener derecho a esa finalización por contrato, todo esto que hemos conseguido pues que ya sean contratos, es decir, derecho a paro, porque antiguamente eran becas, es decir, cuando terminaba es que ni siquiera podía pedir, bueno, no tenías derecho a paro directamente. Es decir, que esto es un proceso lento, todos lo sabemos, y a veces desquiciante, pero que son derechos, que en ningún momento son privilegios, que esto sí es algo que, sobre todo en altas esferas de las universidades, a veces cuesta muchísimo hacer entender. Y gente pues que ya tiene posiciones, entre comillas, de poder, pues lo típico, ¿no? Que si becarios, que si tal, pero bueno, nada más allá de la realidad y eso, que son derechos y en ningún caso privilegios. Pedro, también me gustaría que interviniese. Sí, que hay. Bueno, yo antes una puntualización sobre el tema de la investigación en la universidad, que lo que quería decir era que, por lo menos en la mía, para tú poder entrar, lo que tienes que tener es un perfil docente. O sea, tú puedes no hacer investigación y tú entras en la universidad. Pero no quiere decir que no deba ser necesario. De hecho, todos, yo creo que los que estamos en la universidad hacemos investigación, ¿no? Yo creo que sí. Y con respecto a este tema de la contratación temporal, yo creo que aquí hay un tema que es muy interesante, ¿no? Porque dices tú, joder, ¿cómo es posible que algo tan básico que en otros sectores de
los trabajadores no admiten de ninguna manera, ¿no? Como es este tipo de precariedad. ¿Cómo es posible que en investigación se pueda tener lugar y vaya, incluso de la sensación como de que va a peor, ¿eh? Y yo creo que es algo que con lo que el sistema, digamos, juega y es un poco perverso, ¿no? Porque los científicos realmente nos dedicamos a esto por vocación, ¿eh? Tenemos una vocación, es algo que nos gusta, que vivimos por ello. O sea, entonces, pues, juegan un poco con esta vocación nuestra, ¿eh? Para decir, bueno, pues os quitamos un poco de esto y un poco del otro, porque realmente, como os gusta, pues esto realmente no es un trabajo, o sea, es algo que hacéis por entretenimiento, ¿no? Una cosa así. Y esa sensación la tenemos incluso más adelante cuando, no sé, cuando nosotros nos vamos al campo o vamos a hacer pues es una campaña de campo en cualquier otro lugar. Imagínate ahora, pues mis colegas que han estado en La Palma, pues todo el mundo les miraba y decían, ¡jo, qué suerte que te vas a La Palma!, ¿no? Como de vacaciones, ¿eh? Y dice, no señor, yo no me voy a La Palma de vacaciones, yo me voy a trabajar, o sea, yo al campo voy a trabajar. Entonces, esa precariedad que está, digamos, endémica en ciencia, pues eso, yo creo que es en parte por culpa de que, o sea, se mantiene pues porque no somos nosotros conscientes tampoco de que nuestra vocación realmente es un trabajo, no es un entretenimiento, no es un hobby, ¿eh? Es la manera que hemos elegido para vivir, para ganarnos la vida, ¿vale? Y nada más, era simplemente eso. Vale, Natalia, si quiere decir algo también. Sí, bueno, a mí me gustaría añadir además que esta precariedad, incluso esta temporalidad, afecta más a las mujeres que a los hombres que hacemos ciencia, porque además a las mujeres nos cuesta bastante más llegar a los puestos estables. Hablábamos antes de que en una universidad donde casi, ¿no? Como decía antes tú, hasta casi el 80% de los que trabajan son investigadores. En este caso, para ser investigador estable, tienes que ser profesor, contratado, doctor o titular. Hablamos de 35, casi 40 años. Actualmente, en cualquier laboratorio, al menos en mi universidad, los investigadores predoctorales hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Incluso desde que finalizan las carreras en mi campo, sobre todo de biomedicina, más porcentaje de mujeres que de hombres, pero conforme vas creciendo o vas subiendo escalones en esta carrera científica, las mujeres se van bajando. Y esto es un problema también de precariedad. Las mujeres competimos con los hombres que acaban la carrera a la vez que nosotras, pero pues tenemos la maternidad por el medio, por suerte ya se empieza a reconocer la maternidad en esos plazos para pedir proyectos, pero hasta hace nada, el tiempo que la mujer desaparecía de la investigación por cuidado de niños o por embarazo o por bajas de lactancia, esto no se contemplaba. La mujer desaparecía de la ciencia y tenía un gap ahí, un tiempo en el que no se hacía nada prácticamente y no se consideraba. Y esto es un problema también, o sea, la temporalidad nos afecta más a las mujeres que a los hombres en los contratos de ciencia. Y esto es algo que, pese a que parece que en las leyes, en la ley de ciencia se está empezando a contemplar, creo que también es una realidad que hay que poner sobre la mesa, porque es una cuestión de género al final. Y yo creo que esto también es importante matizarlo y hay que promover cambios para que esto no sea así y que evitemos que el género, que esta cuestión de género también se vea afectada y forme parte de la precariedad de nuestro sistema de investigación, porque nosotras formamos parte de este sistema de investigación y, por tanto, el apoyo a la mujer en estas etapas creo que es fundamental para que no sea así. Uh-huh. Vale, genial. He visto que Guillermo quería intervenir. Si puede ser cortita, por favor. Sí, yo solo para retomar un poco lo que estaba diciendo Natalia, que me parece que es fundamental, es todo lo que se ha hecho en esta visibilidad de las desigualdades de género en ciencia, que es transversal a otros sectores, pero en ciencia es fundamental también. A mí me parece que es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer y las grandes cosas positivas que se pueden hacer, ¿no? Y todo el movimiento que ha existido dentro del feminismo, dentro de la investigación, que está transformando, que es un poder transformador. Yo creo que durante la pandemia hemos visto como hay un montón de asociaciones, de colectivos
de agrupaciones que se han activado, que ya existían, pero que en la pandemia se han activado y están movilizando y transformando mucho todo este sector, ¿no? Entonces, solo para dar un mensaje positivo de, sí, hay muchos problemas muy transversales, pero ojo que se están produciendo cambios y que hay una activación muy potente. Sinceramente, yo estoy súper orgulloso de toda la cantidad de movilizaciones y de colectivos que están activas transformando todo este sector, ¿no? O sea que los problemas son muy grandes, pero también es verdad que tenemos un momento súper positivo donde hay un poder de transformación muy alto. De acuerdo. Bueno, pues no sé si Mario, por ejemplo, para cerrar el punto y la tertulia, si te parece decir unas últimas palabras también. Bueno, no sé, o sea, yo creo que está todo muy completo y que terminar. Yo creo que en un mensaje positivo hay una cosa que es verdad, y es que la investigación ya no es una cosa de, perdonadme un poco, de magos ahí que están en una torre y que se heredan los títulos, que se han abierto las puertas del campo y que, bueno, pues ha entrado gente de muchos perfiles sociológicos a la investigación. Y que si hay unas administraciones que sean valientes y que entiendan la necesidad del I+D, pues yo creo que no de cara al futuro, porque siempre hablamos del futuro y es verdad que sin ciencia no hay futuro, pero es que sin ciencia no hay presente también. O sea, quiero decir, o por lo menos el presente es muy aburrido, o sea, muy jodido, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que ahora Totalmente, mismo... Mario, totalmente de acuerdo. Muy bien, me quedo con la frase, ¿eh? Tenemos que sacar otro hashtag. Entonces yo creo que ahora hay un margen enorme, o sea, y que yo menos, la verdad, porque estoy más disperso que tal por temas de la mierda del curro, que no hay estabilidad en ningún lado. Pero yo creo que ahora hay muchísimas asociaciones y que están dando fuerte y que además tienen más propuestas que el gobierno. O sea, que si las oyen, pues habrá futuro y habrá presente. Gracias. Y gracias por organizar esto, María. No, a mí no me la deis. Gracias a vosotros por venir también. De verdad que ha sido, ha sido una gozada el teneros a todos aquí. Guillermo también quería decir algo, vale. Ah, no, que se ha confundido, vale, perdón. Simplemente eso, que un honor el teneros a todos aquí, además de campos tan distintos, pero que, bueno, que a todos nos une el problema que hay actualmente con la ciencia, que espero que para vosotros haya sido ameno también, que haya sido entretenido, que me encantaría que para volver a hacer una segunda parte, que se nos han quedado algunas preguntas en el tintero, o incluso han propuesto en el chat hacer una tertulia únicamente para hablar sobre la ley de ciencia. Creo que estaría muy bien. Y bueno... Sí, pero no sé cuántas horas necesitaríamos para eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque es un poco desastre. Pero nada, encantadísima de haberos tenido aquí. Ha sido una charla, la verdad, creo que de las mejores que hemos tenido aquí. Y bueno, antes de cortar directo, me gustaría a la gente que nos está viendo en directo recordarles que bueno, que además de aquí en Twitch estamos en el resto de redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en YouTube, lo tenéis las redes sociales ahí abajo, y que nos sigáis aquí para no perderos pues próximas tertulias. También pues nos gustaría si fuese posible que os suscribierais para poder apoyar económicamente a la revista y poder seguir trayendo este tipo de contenido. Si os gusta ese sentido, que nos comuniquéis también sugerencias que tengáis para futuros debates, y que espero que os haya gustado y que muchísimas gracias también por acudir. Y de nuevo muchísimas gracias a todos vosotros por haber querido participar y por haber dado una tertulia pues muy buena. Muchas gracias.